Hoy jueves 29 de abril del 2021, con gratitud a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, les saluda Liborio Ballesteros Domínguez, pastor de la Iglesia Cristiana Bautista Emanuel. Y reconociendo la gracia de Dios activa, la cual nos es concedida, y mediante ella a la vez se nos incorpora para la participación de la voluntad agradable y perfecta de Dios, y pues de esta manera también para que su nombre siga siendo glorificado en esta generación humana, en esta militancia cristiana, en nuestras iglesias locales y personalmente en cada uno de aquellos de nosotros siervos inútiles. Y gracias a Dios ya nos enfilamos para estar alcanzando el fin de semana, después de ver transcurrida la mayor parte de la misma, pero significativa por causa de la bendición que significa el estar participando de todos aquellos propósitos que ya han sido cumplimentados de parte de Dios y a través de la gracia personificada y personalizada en Cristo Jesús. Y hoy, con la encomienda de continuar desarrollando este acto testimonial de la Biblia como la palabra inspirada escrita de Dios, y también de llevar a cabo este acto de proclamación de la misma, cuyo testimonial es suficiente para seguir reclamando nuestra persona, toda nuestra vida, con nuestras facultades naturales, pero especialmente reclamándonos aquella facultad especial, caracterizada espiritual, a partir de la grande bendición de recibir la concesión más idónea, que es el Espíritu de Dios, mediante el cual nos es dada la oportunidad de poder adentrarnos, de ahondar, de profundizar en lo que es el testimonio de la palabra escrita, por originaria, procedente y tener su fuente de inspiración en Dios. Y con causa en ello, en este propósito gubernativo de nuestras vidas, al cual ni podemos, ni debemos, ni queremos, personalmente no quiero sustraerme, y sí, por lo contrario, seguir llevando a cabo esta obra con todo lo que representa, no en vano el testimonio mismo de la palabra de Dios, la cual particularmente en el día de hoy, en el evento, en el hecho histórico teológico correspondiente que me habrá de ocupar en los próximos minutos para poder hacer su exposición, da fe de hechos fiel y mejor consigna de lo que es, con fundamento en la verdad que es según la piedad teológica, que consigna y da fe de hechos fielmente de lo que significa el mejor ejercicio de la vida gobernado por esta realidad del orden de Dios. Y por ello me ocupo de llevar a cabo este acto testimonial a través de, en esta ocasión, la ocasión del día de hoy, a través del testimonio del Antiguo Testamento, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 23,
de los versículos del 1 hasta el versículo 15. Ya en esta experiencia de proclamación de la palabra a través de estos medios virtuales, ya hay precedentes acerca de lo que es el testimonio de este documento histórico, y ha servido para confirmar la veracidad en su carácter histórico como revelación de Dios a los hombres en las generaciones históricas. Por ello, en esta ocasión, la ocupación consiste en hacer la exposición de este segundo libro de los Reyes, su capítulo 23, pero solamente de los versículos del 1 al 15, y que es un campo de revelación suficiente para fin del tema que nos ocupa en esta ocasión. Dice así la palabra de Dios. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Amén. Este testimonio de la palabra inicialmente nos introduce en lo que es este momento histórico, en esta sociedad, en el pueblo de Judá, teniendo como ciudad capital Jerusalén y asiento de su vida espiritual. Esta sociedad también expuesta a través de esta fuente documental como revelación teológica, expone su consistencia y es una sociedad eminentemente monárquica, en la cual la figura principal y además protagonista de este hecho que se describe aquí es el rey, el cual en el ejercicio de su investidura real, siendo figura emblemática y por demás representativa originalmente de la teocracia, de Dios y de su reino establecido entre los hombres, mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, este grupo también federativo y representativo de esta ciudad de Judá y en Jerusalén. Figuras emblemáticas profundamente significativas y que se les expone históricamente aquí, sujetas a esta axiología. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén. Y la ocasión, como se nos describe aquí, de este mandato en el cual el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, es precisamente para encaminarse hasta el santuario, a la casa de Jehová, junto, como lo dice el testimonio, con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, además con los sacerdotes y profetas, que son figuras emblemáticas, preeminentemente figuras ministeriales, confesionales y correspondientes a la fe de Jehová, de Yahvé, con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Es una convocatoria inclusiva. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y la relación que se establece aquí de carácter natural teológico con esta sociedad eminentemente monárquica allí en el santuario, en el templo de Dios, se da a partir de lo que se designa así como el hallazgo del libro del pacto en la misma casa de Jehová. Testimonio suficiente para hacer mención de paso de lo que viene a ser la doctrina acerca de la palabra de Dios en su carácter escrito, la cual
en este momento puntual de la historia, indudablemente que ocupa un lugar central y preeminente para que se dé este reencuentro, y donde esta sociedad, guiada por su rey y por el grupo de ministros confesionales de la fe en Yahvé, suben a su casa para concentrarse en ella. Es esto debido precisamente a este hecho, el haber encontrado el libro del pacto en la misma casa de Jehová, y el cual ahora evidentemente pues está cumpliendo sus propósitos, el de guiar la vida de los hombres a la misma presencia de Dios, haciéndoles comparecer. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Consecuentemente, este testimonio documental histórico y ahora teológico, al ubicar a esta congregación incluyente en la casa de Dios, da fe y consigna estos hechos que necesariamente deben de ser calificados y valorados como el acto confesional más profundo, como confirmación de la profesión de la fe monoteísta, de la fe teológica en el Dios bíblico, en el Dios del libro, en el Dios que se ha revelado en el transcurrir bíblico y obviamente histórico de las generaciones humanas, y en este momento de la generación de Judá, del pueblo de Judá. Es descriptiva esta narración, el rey puesto en pie junto a la columna, como un acto profundamente significativo y que tiene como propósito apelar a lo que es este baluarte inamovible en el santuario de Dios, la columna, que habla de consistencia, de solidez, de firmeza, y para quedar constituido formal y oficialmente como un testigo inmutable acerca de este acto protocolario profundamente espiritual. Hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Es el testimonio acerca de la cumplimentación más fiel y más plena de justicia de el rey por su carácter investivo, por su investidura del orden teológico y emblemáticamente representativo teocrático, al hacer cumplir la voluntad de Dios en medio de su pueblo, representativo de su reino, el reino de Yahvé, al cual, guiándolos hasta su propia casa, se ocupa allí de guiarlos en este acto de profesión confesional. Que es eso? Es una profesión de fe. Es una profesión de fe en Dios, la cual, indudablemente, su característica en conformidad a esta era administrativa económica de la voluntad de Dios, habrá de fundamentarse en los dictados legales de aquel libro, en sus disposiciones, por lo cual este libro viene a regular, viene a normar, viene también a legitimar lo que es esta relación y este pacto, porque es a través de sus disposiciones teológicas y teocráticas que se está llevando a cabo este acto de confirmación
del pacto, de la relación entre Dios y los hombres y Dios. Como consecuencia de ello, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y a partir de este versículo, los siguientes versículos se ocupan de narrar descriptivamente primero lo que ha venido a ser esta condición de esta sociedad judía por décadas y hasta siglos en el pasado, en el cual originariamente, habiendo quedado constituidos como reino de Dios, en su transcurrir les alcanzó la degeneración, la corrupción espiritual, la degradación que se ha traducido como idolatría, en la cual en el reino de Dios se han integrado y se han incorporado materialmente, encarnacionalmente, los otros dioses y una diversidad de ellas, por lo cual este testimonial sirve para hacer un rastreo histórico inmediato acerca del origen y la causa primera de estos otros dioses. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera, e hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jebá hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda, a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Por lo tanto, este testimonio consecuente amplía panorámicamente lo que son aquellas condiciones originariamente confesionales, históricamente confesionales de el pueblo de Judá, y a través de narrar cronológicamente toda esta axiología con causa real, inmediata, pero profundamente de arraigo teológico y teocrático, por causa de los dictados de este libro del pacto, encontrado apenas recientemente en la casa de Jehová. Vemos aquí la consigna y fe de hechos documental histórica, exponiendo a estas máximas figuras de esta generación judía, el rey y el sumo sacerdote Hilcías, dos figuras preeminentes, emblemáticas, significativas, teológicas y teocráticas, pero a estas alturas y por el historial ya expuesto, que hubieron de incurrir en despropósito, en extravío profundo, en sinsentido, en sinrazón y en idolatría, en enajenamiento de su causa primera y última, el rey y el sumo sacerdote Hilcías, las dos figuras mayúsculas de esta generación judía, llevando a cabo estas acciones que se resumen en una axiología depuradora para la purificación inicialmente y externamente religiosa,
pero indudablemente de profunda consistencia interna espiritual, de tal manera que este testimonial narrativo sirve para consignar y dar fe mediante un catálogo que enlista aquellos diferentes otros dioses y la posición que ahora guardaban en el reino de Yahvé, en el reino del Dios de Israel. Estos diversos otros dioses, los cuales por axiología idolátrica humana habían sido entronados en el mismo santuario de Dios y desde el lugar el cual se ha hecho necesario que ahora se extraigan, se destierren, se expulsen y se haga con ellos lo conducente. De acuerdo a esta narración histórica, que por ser un testimonio regulador de la fe teológica en el Dios de la Biblia, se convierte en eso, en una normativa que sirve para instruir a la sociedad confesional perteneciente a la fe del Dios de la Biblia, al Dios cristiano, para actuar en consecuencia. Por lo cual, el acto correspondiente y final que sirve para consignar y dar fe de el cumplimiento del predestino, de la predestinación de estos otros tantos diversos dioses que profanatoriamente fueron incorporados al reino de Dios, y especialmente en un acto mayor abominable hasta su mismo santuario, es el de poder dar cumplimiento a las disposiciones eternas de Dios para con esos otros tantos dioses, los cuales por falsa consistencia, por inexistentes, por falsos, aquí el testimonio les exhibe, siendo objetos literal y materialmente, siendo objetos del juicio adveniente de Dios, el juicio venidero de Dios sobre todos ellos, un juicio de carácter espiritual. Es el juicio del Dios de la Biblia sobre todos los otros tantos diversos pero falsos dioses existentes bajo la creación. Es el juicio de Dios, además caracterizado y de manera natural por infundir la pena capital y mayor castigo a todo ente profanador, a todo ente como objeto de culto y por ello constituido en un falso Dios. Y la pena capital es, como juicio teocrático, ir a parar con sus huesos, hablando en términos antropomórficos, al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por lo tanto, este grupo de versículos testifica del día cuando en la figura escogida, electa y profetizada de parte de Dios, este rey Josías, como ascendiente del rey David, cuyo advenimiento es por profecía de Dios entregada en promedio algunos 300 años antes de este momento en el que está teniendo su cumplimiento. Ahora que se da su adviento, se ocupa en dar cumplimiento a esa profecía y para ejercer este juicio, que es un juicio ciertamente sobre la generación humana, social, inmediata, histórica, pero que aquí, conforme a este testimonio documental histórico,
por consecuencia teocrático y teológico. Este juicio se redimensiona espiritual y el juicio alcanza los mismos objetos de la perdición y de la idolatría de esta sociedad histórica, como son aquellos falsos dioses. Y este juicio consiste en su extirpación de la sociedad judía, del reino de Dios y de su santuario, de excluirlos, de sacarlos, de echarlos en medio del pueblo en un profundo acto de depuración y para la purificación de la vida, de la fe, y para de esta manera restablecer lo que es el culto al único y verdadero Dios, el Dios de la Biblia, el Dios creador, el Dios que en un reclamo paterno ha impulsado todas estas acciones para dar cumplimiento a inmediatamente, históricamente y futuristamente sus juicios sobre las generaciones humanas y sus juicios sobre toda otra entidad pretendidamente teísta, deífica, y los cuales aquí son expuestos y evidenciados de esta manera. Entonces, estos actos consisten en esto que se describe narrativamente en el testimonio. Que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos. Y se quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. La consumación a manera de resumen inmediato de este juicio que ha alcanzado a estos otros dioses falsos y los cuales sufren lo que es la ejecución del juicio y la pena capital de Dios. Fueron quemados fuera de Jerusalén y mediante este acto de ser quemados se testifica de aquella predestinación para todos los otros falsos dioses, bajo los presupuestos teológicos, para todos estos objetos cúlticos correspondientes al reino de Satanás, el cual en esta exposición documental histórica y eminentemente teocrática y teológica es exhibido por ser un reino remedón. Es un remedo, es una parodia caricaturesca del verdadero reino substancial y esencialmente teológico de Yahvé. Y su destino es eso, el terminar en el lago que arde con fuego y azufre, la muerte segunda. Como acciones consecuentes, quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá. Este testimonio consigna cómo este reino de Satanás se encarnó y llegó a usurpar el reino de Dios entre los hombres en su orden histórico, en su carácter histórico. Este testimonio documental da fe de cómo este reino de Satanás, usurpando el reino de Dios fraudulentamente entre los hombres, adquirió su propia consistencia bajo las disposiciones fundamentales teológicas y teocráticas. El reino de Satanás se autofacultó para llevar a cabo disposiciones arbitrarias, constituyendo a sus propios ministros confesionales, pero disfrazados como ministros confesionales de Yahvé, de Dios. Quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos. Un testimonio significativo y de carácter natural profundamente histórico que sirve para ilustrarnos las consecuencias más extremas cuando el reino de Dios, por las condiciones de irresponsabilidad, de enajenamiento y de complicidad humana, es usurpado por el reino de Satanás. El reino de Satanás ejecuta sus propios establecimientos
y lleva a cabo el desplazamiento de todas las disposiciones autoritativas de Dios en la constitución de ministros confesionales y hace sus propios establecimientos. Pero aquí lo delicado es cómo en toda esta obra caracterizada ateológica o satánica y diabólica, el hombre tiene su parte profunda de responsabilidad, pues finalmente es el hombre el brazo extensivo de Satanás en el establecimiento de su reino entre los hombres, lo cual deja al hombre muy mal parado y es una de las causas fundamentales, esenciales, graves y delicadas por las cuales las sociedades humanas preeminentemente confesionales, teológicas, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, debemos de asegurarnos de que en nuestros afanes, que son muy válidos, y nuestro celo por la expansión del reino de Dios, nos aseguremos de llevarlo a cabo mediante la metodología y mediante el cumplimiento a las disposiciones originales de la palabra de Dios, teniendo el suficiente cuidado para discernir y por ello poder repudiar lo que son prácticas que evidentemente en la experiencia histórica funcionan, son funcionales, son prácticas, entre comillas, rinden frutos, pero no necesariamente son frutos del reino de Dios. Rinden frutos por cuanto toda obra necesariamente llevada a cabo rendirá su fruto. Pero aquí evidentemente por sus frutos el testimonio consigna, da fe de hechos y juzga y repudia y condena y castiga. Esto que en su momento prosperó el reino de Satanás en esta sociedad correspondiente al reino de Dios, y lo cual exhibe evidentemente este comportamiento humano que ante Dios debe de asumir toda su responsabilidad de que por su causa el reino de Satanás quedó oficialmente incorporado como religión oficial disfrazada y a título del reino de Dios entre las sociedades humanas, y lo cual finalmente se traduce como la constitución de un reino, de un sistema eminentemente humanista, disfrazado de reino de Dios, y en la cual las constituciones ministeriales han respondido a los fines, propósitos e intereses humanistas eminentemente corruptos, y que por tal causa llega el momento de su juicio, en el que aquellos sacerdotes idólatras, respondiendo más al sistema humanista, pero profundamente de esencia diabólica y satánica, son quitados. Fueron sacerdotes puestos por los reyes de Judá, constituidos arbitrariamente fuera del orden del libro del pacto y de la ley mosaica, y fueron constituidos para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y para llevar a cabo todas estas prácticas ajenas al culto a Dios. Por lo cual, esta limpia es profunda y abarca todos aquellos objetos de culto, falsos dioses, como todas las prácticas y todos los enseres que se habían arraigado en este culto fraudulento. Hizo también sacar la imagen de cera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y otra vez el cumplimiento y la ejecución de la pena capital es la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Elementos adicionales aquí que corresponden a la ejecución del juicio capital sobre la imagen de acera siendo quemada en el valle del Cedrón y convertida en polvo y luego echando este polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo, tiene un profundo significado.
comparte con la ejecución del juicio anterior para lo que fue Baal, Acera y todo el ejército de los cielos. Comparte el sufrir esta pena capital que es ser quemada. Pero la acción adicional, ser convertida en polvo, es dar evidencia de su consistencia, de su substancia, de su esencia y en consecuencia de su origen, como obra de manos de hombres. Ella ha sido formada de la materia ya previamente existente, por lo cual ella no puede fundamentar sus pretensiones de un carácter natural, substancial, preexistente y eterno, por lo cual bajo esta prueba al carácter teológico no es posible poder acreditar su genealogía más allá de lo que son las genealogías sociales humanas. Y luego dice que echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Y este es un acto autoritativo del que lo está llevando a cabo. Está ejecutando el juicio espiritual sobre los falsos dioses, sobre los ministros fraudulentos de Satanás. Por lo tanto, aquí la figura del que está ejecutando estos juicios teológicos es una figura que se redimensiona proféticamente futurista y se convierte en una figura cristológica, la figura del Cristo que, habiendo recibido la conferencia y la atribución de todo el poder en tierra y cielo, lleva a cabo estos actos juiciosos de juicio. Echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo, y por el otro lado este acto enfocado hacia los hombres mediante arrojar el polvo de estas deidades, generación social humana que en vida rindió culto y pleitesía y entregó toda su vida para dar culto y para vivir bajo estos principios idolátricos. Hoy esta figura potestaria en la ejecución de este juicio sobre estos falsos dioses y arrojando su polvo sobre los sepulcros es un acto que tiene una doble vía de análisis y de reflexión y de valoración. A los falsos dioses los está arrojando sobre los sepulcros de los hijos del pueblo para reclamarles lo que ha sido de la vida de aquellos que se doblegaron a su culto y les rindieron pleitesía y vivieron para honrarles, para decirles a sus dioses: aquí están sus adoradores, correspondan a su fidelidad para con ustedes y resucítenlos. Para con el pueblo este acto es profundamente significativo y le dice a estas generaciones humanas en sus sepulcros, a los muertos, les dice: aquí están esos dioses por los cuales ustedes me cambiaron, a quienes consagraron su vida. Aquí están. Dice: echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Aquí están. Estos son. Vean, que ellos puedan ahora corresponder a su confianza, a todo su acto. Y finalmente, el testimonio incorpora a falsos dioses y a generaciones sociales humanas allí, simbólicamente en el sepulcro, en la muerte segunda. Ya hacen generaciones sociales humanas y sus falsos dioses profundamente mortalizados en un grado mayor bajo la segunda muerte, como un testimonio que tiene como propósito el día de hoy y como mensaje del Dios único, vivo y verdadero,
disuadir y persuadir a las sociedades humanas de tener cuidado para no descansar toda su vida, sus confianzas y sus creencias en la vanidad, en aquellos que finalmente también tendrán que ser juzgados y tendrán que compartir la suerte de los idólatras, de los falsos dioses. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para cera, e hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jeba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Y este testimonio finalmente sirve para confirmar que en todo este acto de ejecución de juicio sobre estos objetos de culto, falsos dioses, exhibe a estos en una condición tal, por inexistentes y como meros objetos, que no son capaces de meter las manos en su propia, por su propia causa y en su propia defensa. Mucho menos podrán meter las manos por aquellos que confiaron en ellos y que apostaron su vida a ellos, a la idolatría. Es por ello un cuadro plenario suficiente para hacer una exhibición de el fondo de los otros dioses, de sus orígenes, de su substancia, de su consistencia, así como de su predestinación, del futuro que llegue el día en el cual les habrá de alcanzar. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Este testimonio del versículo 10 muy en particular ahora incorpora otro elemento que ciertamente es de carácter histórico y que ciertamente sirve para describir aquella profunda condición abominable por mayor degeneración, depravación y corrupción en la que estaba, sin estar consciente de ello, sumida esta generación histórica. Pero además, para vergüenza suya, de carácter confesional, originalmente teológico, en Yahvé, el único Dios vivo y verdadero, pero cuya condición vino finalmente a ser extremosa. Y la mejor forma de describirla y por extensión definirla es mediante esta obra eminentemente artificiosa, pero profundamente abominable, maligna. Valle, asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom. Y la razón fue para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. El establecimiento fraudulentamente del reino de Satanás entre los hombres, usurpando el reino de Dios en medio de los mismos, es la ocasión del extravío, de la perdición y de esta condición mayormente abominable de las sociedades humanas, llegando al grado de estas prácticas: el de pasar su hijo o su hija por fuego, el de ofrecer en sacrificio, en ofrenda quemada a sus hijos. Por lo cual este testimonio sirve, y dicho sea de paso, para establecer esta relación y fundar esta conclusión. Para sociedades contemporáneas que se escandalizan al reflexionar solo en la posibilidad de la existencia por causa de la preparación de Dios, el Creador, de un lugar de castigo, inicialmente llamado infierno, en su revelación plenaria,
condición redimensionada y denominada absolutistamente en última instancia como el lago de fuego, la muerte segunda, cuya condición es eterna y que es una de las razones